Bienvenida, bienvenido a mi pequeña librería. Aquí podrás encontrar entrevistas, presentaciones de libros y diálogos literarios. Todo ello sin mirar ni al reloj ni al calendario, porque las mejores entrevistas ocurren sin prisa y los mejores libros no tienen fecha de caducidad. Pasa, entra, al fondo hay sitio. Allí siempre ocurre lo mejor y lo más interesante. Al fondo de la librería. Hola, muy buenas tardes, noches. Bienvenidas, bienvenidos una vez más a esta librería. Hoy me hace muchísima ilusión, los que estáis en directo estáis viendo, los que no, iVoox, porque tengo tres editoriales a las que tengo muchísimo cariño y a las que les mandé un mensaje diciendo, oye, ¿me mandáis un pequeño audio para hablar del tema de qué pasó en la pandemia para vosotros? Y me dijeron, oye, ¿y si entramos en directo? Digo, pues venga. Y aquí están. Así que primero voy a saludaros. Muy buenas, Mary de Literap. Buenas. Muy buenas, Shaila de la biblioteca de Carfax. Hola. Y muy buenas, Job de Obscura. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Y diréis, después de tanto tiempo, ¿por qué se le ocurre hacer un programa sobre la pandemia? Bueno, pues porque es mío y las ideas que se me ocurren me encanta. Y segundo, porque me encanta encantar también a la gente para hacer. Pero sobre todo porque desde el principio de este podcast tenía claro que lo que quería era que los libros que se han quedado injustamente olvidados puedan tener una segunda vida. Y de todo lo que nos ha pasado últimamente, que parece que estamos en uno de los mejores guiones de Hollywood, mías guerras y de todo lo que hemos pasado en todo tiempo, yo creo que la pandemia es de las cosas que más nos marcó y me imagino que como editoriales más os marcaría, sobre todo en el sentido de aquella época salieron un montón de libros, fueron casi olvidados. Yo empecé todo esto, empecé las entrevistas en directo, porque una amiga mía justo iba a tener una presentación en una librería creo que era en abril, su primera presentación. Claro, cerraron todo y se quedó sin presentación. Estaba con una ilusión terrible y le dije, pues te presento el libro. Y así monté todo este tinglao que ha acabado siendo esta. Entonces, lo primero que quiero saber es a los tres, si os digo la palabra pandemia, primero en lo personal, ¿qué os viene a la cabeza? ¿Eri? A mí el encierro. O sea, yo por suerte, como ya teletrabajaba, para mí me fue mucho más fácil porque ya estaba acostumbrada. No es como la gente que pasaba tanto tiempo fuera de casa de pronto verse encerrado. Pero sí que es cierto que a medida que pasaban las semanas, sí que notaba el agobio, incluso para mí. Era como, Dios mío, no sé cómo tienen que estar el resto si yo ya me siento así. ¿Shaila? Ay, está Pues silenciada. sí, está silenciado. Nada. Sí, perdón, que es que estaba antes trasteando porque necesitaba mirar una cosa para Sí, luego después tranquila. y para mí caos, sobre todo caos, porque fue de repente algo que no entendíamos qué es lo que estaba pasando. Yo no entendía lo que estaba pasando y todo era un lío y tener que salir de casa para comprar y tener que ir a todos los sitios corriendo porque tenías que volver pronto porque, pues bueno, había como mucho miedo el ver las calles del barrio por donde yo vivía entonces, que era una zona súper turística y estaban siempre llenas de gente, vacías, que no había nadie por la calle. Y, y bueno, para mí, a diferencia de lo que decía Mary, fue una época después de que ya te acostumbras a que esa es la nueva realidad, tranquila, porque bueno, yo sí estaba también trabajando en casa y
Y bueno, yo a lo mejor soy una persona bastante casera y no lo echaba tanto de menos. Un poco aburrido algunas veces, pero bueno, vimos un montón de películas y de series y leí después. Al principio tampoco podía leer muchos libros, así que eh, luego fue tranquilo. Ujú. Pues a nivel profesional, con el trabajo que me permite vivir, que no es la editorial, pues de locos, porque todo se volvió patas arriba y había que espabilarse para tratar de que eso no se hundiera. Y a nivel personal, yo creo que los que tenemos un pequeño jardín, pues estuvimos un poco mejor, ¿vale? Y en ese sentido, mis hijos ya eran un poco mayores y nos permitió mucho más disfrutar de ellos. O sea, además de todo lo negativo que han dicho eh, mm, eh, Mary y Shaila, ostras, lo secundo, estoy pasó eso, pero al mismo tiempo me gusta ver la parte positiva, ¿no? Y la parte positiva fue que, ostras, yo tuve muchísima interacción con mis hijos y con mi mujer y hasta que al final pedí que por favor sacasen ya el encierro, que estábamos demasiado cerca unos de otros. Pero, pero bueno, a mí me gusta quedarme con esa parte, que fue, en ese sentido, fue, a nivel familiar fue bonito. Ujú. Yo en mi caso eh, fue muy diferente, fue muy, muy duro. El inicio lo tenía un niño de 2 años, recién cumplido. Entonces, claro, explicarle a un niño de 2 años que tiene que estar encerrado en casa, complicado. Su madre enfermera. Además, Oh, enfermera en un lugar con mujeres mayores. Todo lo que sumaba todo eso. Entonces, yo recuerdo que los inicios fueron muy, muy duros por eso, porque al final era totalmente distópico. Yo me acuerdo la primera día de hacer la compra, claro, ya iba a trabajar y volvía, no quería estar tanto con nadie por si acaso. Claro, la presión de decir si me dio el virus, están todas y de con eso. Entonces el que se encargaba de las compras era yo. También era la única manera en la que salía yo también. Porque claro, yo trabajaba desde casa también, de profesor, pero desde casa, los inicios fueron muy complicados. Luego ya, cuando te vas acostumbrando, ya fue algo más sencillo. Pero es verdad que al principio no te lo creí. Era como eh, estar encerrado con un niño de 2 años, mi madre se iba a trabajar. Y era como, vale, ahora no puedo salir por lo menos un ratito. Por lo menos teníamos un balcón. Ahí por lo menos hacíamos cosas, hacíamos manualidades y cosas así, pero bueno. Eso en cuanto a lo personal. Pero, A mí dime. me gustaría añadir que, claro, hubo mucha gente que no se lo tomaba en serio, que no veía la gravedad. Yo es que desde unos días antes de que cerraran todo, tenía un amigo que se había contagiado y estaba en la UCI. De hecho, fue una de las personas que más tiempo han estado en la UCI. Estuvo casi 60 días, a punto de morir varias veces y fue al principio del todo. Entonces, yo realmente me lo tomé muy en serio porque veía la gravedad de lo que suponía. Además, en aquel momento, o sea, yo... eh, claro, tengo una discapacidad, entonces soy persona de riesgo y además en la editorial mi socio está inmunodeprimido, con lo cual era una situación muy complicada. Y claro, yo veía a la gente haciendo el cabra y diciendo, "Ah, esto no pasa nada", y no me lo podía creer. Digo, es que realmente es una situación muy, 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 muy peligrosa. Y Ujú, ya, si no quieres por ti mismo, pensa en los demás. O sea, yo tengo una amiga de sus padres, no se lo tomaron en serio y acabaron contagiando a la abuela y la abuela murió. Y a ujú, día de hoy siguen siendo antivacunas y de todo. Y es como, ¿pero no te has dado cuenta de que por tu culpa murió la abuela? ujú. Entonces, no sé, yo creo que también había mucha frustración de la gente es imbécil. O sea, ¿por qué se están comportando como gilipollas con este tema cuando es tan peligroso? Sí, 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 además a mí me pasó no la primera ola, pero ya cuando salimos y así, en ese año, en noviembre, y ya estábamos más tranquilos, lo que sea, le dio el derrame a mi madre y estuvo 6 meses en el hospital. Pero había que pasar todas las noches, una de cada noches pasaba con ella dormido. De dormir con la mascarilla, pues cada vez que temblabas, cada vez que de repente veías en el pasillo, que ponían un cartelito en una de las habitaciones que ponía riesgo de contagio, era porque alguien había caído y tenían que entrar con todas las capas, con todo lo que se ponía, luego se quitaban todo y así, era duro. Pero bueno, vamos a hablar ahora como editorial.
estabais cada editorial en un punto diferente. Quiero saber, en el momento en el que dicen todos encerrados, como editorial, ¿qué pensasteis? Una cosa es la parte personal, pero cuando ya la personal, pues más o menos empezamos cuando empezáis a pensar ya de manera profesional, ¿qué pensasteis? Empezamos por yo, para. A mí se me cayó un poco el mundo encima. No sé por qué. Creo que nos encerraron el 14, puede ser, el 12, el 17, no recuerdo muy bien. Sí, yo creo que era el Eh, 14 o así. el Sí. 14. Pues el 17 teníamos presentación en Gigamaze de nuestra primera novedad. Y teníamos otros 2 títulos ya impresos y en los almacenes de la distribuidora. Y además, como éramos nuevos, pues habíamos hecho tiradas largas, ¿no? Pensando, va, esto lo vamos a petar. Total, que había una inversión ahí de dinero, de esfuerzo, de ilusión, y se fue todo al garete de una manera increíble. Y por mucho que la gente leyera y que pidiesen online, no, esto no se recupera. El trabajo que hacen las librerías no lo recupera, no lo recuperas vendiendo por la web, ni de coña, vamos. No. Fue muy duro. Fue muy duro darse cuenta de que todo el dinero que. Además, yo soy uno de estos locos que ha puesto todos sus ahorros en un proyecto personal y veías que ese dinero era el que tenías previsto para 3 o 4 años, ¿no? Digamos, ¿no? Para ver lo que mientras van entrando y saliendo cosas, pues se te iba en meses. Fue muy duro. Tengo que confesar que uno de los mayores culpables de que estemos hoy haciendo este programa eres tú. Porque me acuerdo cuando en la entrevista que hablamos sobre las editoriales y hablé con sí, hablamos sobre editoriales de lo oscuro, salió el tema. Me dijeron, nosotros empezamos justo la editorial toda la pandemia. Exacto. Esa mosca aquí, dando vueltas, es decir, algún día tengo que hacer algo sobre esto. Y yo creo que era el momento perfecto para hacerlo. Y además sabíamos que el día que se abriera todo, todavía sería peor. Porque no solo estaban nuestros libros pendientes de servirse a las librerías, estaban los del resto de editoriales independientes a las que más o menos ya se conocían, a nosotros no nos conocía nadie, más las grandes. Pero ya solo las grandes te llenan 2 y 3 veces todas las librerías de España. O sea, nuestros libros no tenían cabida, es que ni en los rincones ni en las estanterías, yo creo. O sea, ya el golpe, el mazazo del cierre, más las perspectivas que teníamos para cuando se abrirá todo, fue duro. ¿Era vuestro caso? Pues verás, en nuestro caso, nosotras teníamos ese lunes de la semana que cerraron, salía Baxter a la librería. Entonces hubo un poco de colocación, pero nada más, el pobre se quedó ahí para siempre. Lo que pasa es que también María se contagió en esas primeras épocas, pero bueno, claro, ella estaba enferma, pero no sabía qué era. Y claro, ella estaba preocupada porque se sentía muy mal, porque aquello no mejoraba, y yo estaba muy preocupada porque mi socia estaba enferma, no podía ir a verla, no podía hacer nada. Entonces la preocupación por el libro vino un poco después, cuando empezaron a llegar, pues bueno, a final de mes con las liquidaciones. Porque, claro, para nosotras era nuestro 2017, 18, 19, era el 4.º año. Después de los 2 primeros, que fueron bastante nefastos, estábamos viendo que, bueno, pues que todo iba un poco mejor, es decir, bueno, pues con liquidaciones muy modestas, pero bien. Y, y pensábamos que ese iba a ser pues, como el año, ¿no? Y no, pues estaba claro, el segundo libro del año, y no, ese no iba a ser tampoco el año. Y claro, pues no sé si ya el primer mes, ese primer marzo, tuvimos liquidaciones negativas, en abril también. Claro, dos liquidaciones negativas te suponen que no cobras, y era como, necesito el dinero. O sea, es que necesito el dinero porque tengo que pagar facturas y necesito el dinero.
y María seguía amada. Y cada vez que salía a la calle era como una película de terror. Entonces, bueno, pues eso, todo se unía ahí a una situación horrible. Esos dos primeros meses. Es que yo me acuerdo de hablar con la distribuidora y decir, pero es que no podéis hacer de verdad una excepción. O sea, por favor. No, no se podía hacer una excepción. Y de eso también algún día habrá que hablar también de la cantidad de gente que hubo muy solidaria, la cantidad de gente que lo de la solidaridad no lo es. ¿Eri? ¿En tu caso? Nosotros llevábamos ya 2 años con la editorial, más o menos, y teníamos una presentación a final de mes, que era la de Bienvenidos al Hotel Caronte. Ya te digo, eso era el 14 y creo que era como el 28 así. Y lo cancelamos todo. Nosotros lo que sí que notamos es que la gente se volcó mucho. Nosotros, por suerte, aún no estábamos con la distribuidora. O sea, distribuíamos en varias librerías y tal, pero la verdad es que se portaron bien las librerías. O sea, me refiero, es que las distribuidoras siempre son un poco más especialitas. Y, y lo que notamos es eso, que la gente se volcó mucho y nos comenzaron a comprar muchísimos ebooks. Fue súper bonito porque la gente, ya digo, se portó súper bien, comenzaron a entrar muchos. Es cierto, pues que el valor no es el mismo. O sea, me refiero, claro, es que los ebooks al final son mucho más baratillos, pero la gente se portó muy bien. Y lo que sí que noté, como decía yo, el problema fue que cuando se abrió, o sea, la gente estuvo leyendo mucho durante los meses que estuvimos encerrados, pero en cuanto se abrió, la gente ya no quería leer, lo que quería era estar fuera de su casa. Encima ya empezaba a hacer buen tiempo y era como, es que yo no vuelvo a encerrarme ni de puta coña. Entonces, claro, tenías a la gente que lo único que hacía era salir a los bares, de fiesta, irse todo lo que podían. Entonces, las lecturas es que cayeron en picado y las ventas también. Y nosotros lo notamos mucho, o sea, y al final eso, o sea, aunque ayudó lo de principio con los ebooks, no era un colchón de verdad, porque eran libros por un valor muy pequeño. Pero eso, al final igualmente agradeces también que las autoras se portaban muy bien. Como se cerró, pues estuvimos haciendo en nuestro canal de Twitch pues charlas, actividades, presentaciones para intentar compensarlo. O sea, la verdad es que las autoras se portaron súper bien. Pero sí que fue un momento complicado. Yo además en ese momento no trabajaba oficialmente porque venía de una época que había estado muy mala con mi enfermedad y estaba cobrando el paro, una, una cantidad muy bajita. Entonces era todo como una situación complicada, tanto a nivel personal como profesional, pero bueno, sabía que era temporal, así que lo único que tenía que hacer era aguantar, pero se hizo un poco duro en ese sentido. Y si pasamos de la parte esa más negativa, esos miedos, me imagino que además cuando veíamos que iba pasando, no, es una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5, seguíamos ahí. ¿Cuándo fue el momento en el que empezasteis a ver un poquito la luz? Como decía? Yo no sé decirte. Nosotras es que tomamos la decisión de sacar, bueno, de quitar un libro que iba a salir en verano, bueno, a principio de verano, mayo, junio, que es el de Ella dijo destruye. Lo pasamos a septiembre, que era lo que estaba mirando antes porque no me acuerdo, que es verdad que yo tengo se me juntan, a partir de ese cierre, tengo una nube encima y no recuerdo bien fechas ni cosas que pasaron hasta mucho tiempo después. Como que, por ejemplo, yo tengo claro cada año cuáles han sido los libros que hemos publicado hasta ahí, y a partir de 2020, 2021 y 2022 ya se me hace Están todo un fusionados, batiburrillo. sí. Sí, totalmente. Entonces decidimos, pues eso, pasar, Ella dijo destruye a septiembre, y en vez de sacar 5 libros ese año, solo 4. Y creo que eso, bueno, nos mantuvimos a mínimo. Es verdad que nos dieron una ayuda a través de la mutua de autónomos, tuvimos una ayuda para las cuotas y bueno, pues a mínimo, por aquella época nosotras no nos pagábamos sueldo, entonces era como
pues, pues ya está, no vamos a gastar nada y ya veremos lo que pasa. Y creo que esa fue una decisión bastante inteligente, ¿sabes? No entrar, por lo que decía y Hobby Mary, claro, julio antes era un mes inactivo. Nadie presentaba un libro en julio porque la gente se iba de vacaciones, muchas librerías cerraban, o en julio o en agosto, porque si cierras, pues no tienes que lidiar con la distribuidora ni nada, tú haces ese parón y ya está. Entonces, no eran meses de pocas colocaciones y para ahora julio es un mes prácticamente normal, un pelín más bajo, pero como puede ser a lo mejor principio de año. Y, y nosotras decidimos salirnos un poco de lo que fuera a hacer el resto, grandes grupos, las presiones de la distribuidora y tal, y dijimos, mira, lo quitamos, lo pasamos a septiembre. Luego tuvimos la suerte de que el libro que sacamos en noviembre era La chica de al lado, de Jack Ketchum, y bueno, pues era un libro muy esperado y funcionó bastante bien, como Ketchum en general, que pues, nos ayuda mucho. Y creo que fue una decisión bastante acertada esa, la de decir, mira, somos una editorial pequeña, por suerte no necesitamos tener novedad todos los meses para aguantar y estar en la ruedita esa y vamos a ver qué pasa. Y ya te digo, en bajo mínimo y a finales de año, pues yo creo que eso, a partir de septiembre, pues vimos que parecía que había, que las cosas se movían al menos. Ahora que comenta lo de julio, es que además, en vuestro caso no sé, pero nosotros teníamos que ir al Celsius. Pero como comento, mi compañero está inmunodeprimido y claro, es que en vuestro caso no me acuerdo. Es que Pero no sé si nosotros íbamos por entonces, no sé si no, 2020 fue el primer año, creo que no, creo que fue al siguiente, que al todavía siguiente, ¿no? llevábamos mascarillas, ¿verdad? Sí, Al año sí. siguiente, el verano, todavía había mascarillas, pues entonces fue ese año, ¿ves? Es que Sí. yo... Pues en nuestro caso eso, mi compañero no podía ir porque como estaba inmunodeprimido, es que, o sea, él literalmente podía morir. Y yo encargarme de todo, es que además estando enferma, es que era muy complicado. Yo también soy paciente de riesgo. Y bueno, fue un poco complicado porque el Celsius yo entiendo que tenía muchas presiones, ayudas, o sea, europeas y tal, pero decidieron no cancelar el evento. Y varias editoriales pues pedimos no ir y bueno, pues nos castigaron al año siguiente sin poder ir. Fue una situación complicada. Pero por suerte en 2022 ya fui con él y ya me readmitieron. Bien, gracias a él. Pero sí que claro, es que encima nos encontramos con esa situación de que nos obligaban a ir al Celsius, que yo lo entiendo, o sea, yo sé que el Celsius al final tenía mucha carne en el asador y ellos también estaban obligados a hacer el evento. Lo único que para nosotros era como, "Buah, es que sigue siendo un riesgo, o sea, si es que eso era julio y habían levantado esto en mayo, o sea, es que era muy, 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 muy arriesgado. Entonces fue complicado, la verdad, porque es eso, o sea, ya cuando no es solo que, ostras, puedo cerrar, sino, ostras, me puedo morir, ahí ya sí que son palabras mayores y realmente no lo teníamos que tomar muy en serio. O sea, el mal menor era que cerráramos. Yo, en otro caso, claro, normalidad no había existido, porque se empezaba No, ya con esto. Lo normal era estar con eso para vosotros. exacto. Nosotros esperábamos que en algún momento eso funcionara. Ya está. Yo creo que al final ha sido un poco como lo que ha dicho Shaila. Es ese libro, ¿no? Es un libro que de repente te va bien y dices, mira, ya enganchas, ¿no? Y ese libro funciona y recuerdo que a principios de 2021 publicamos El Exorcista en catalán y bueno, eso fue relativamente bien y esto, pues pum, ya nos dio un punto de facturación pero luego entramos en la maldita rueda de las novedades, porque nosotros sí que tratábamos de hacer uno al mes, excepto agosto y diciembre, y entonces esto te esclaviza y decidimos no parar el ritmo. Que no sé si fue o no una buena decisión. Ahora viendo lo que dice Shaila, igual hubiese valido la pena, oye, pararnos un poco, hacer uno cada 2 meses, ¿no? Ser un poco más comedidos, ¿no? Y gestionar los recursos de una forma un poco más prudente.
Eh, pero claro, ¿quién iba a saber que todo eso se iba a desarrollar de esa forma, ¿no? Y dices, oye, vamos haciendo y esto ya cambiará, ya mejorará, ¿no? Ya Mm. vendrán tiempos mejores. Y ahora que decías, ¿tenéis claro cada uno qué libro es el que dijisteis parece que va funcionando? Ostras. Ketchup, Ketchup sería en muchos casos Sheila, ¿no? Ya Ketchup al final. Bueno, antes de Ketchup, nosotros tenemos El Pescador, que es de nuestro segundo año. Hmm. El Pescador creo que fue el primer libro que tuvimos que reimprimir. Pero es verdad que Ketchup le pasó por la, por la derecha rápidamente, porque prácticamente hemos tenido que estar reimprimiendo todos los años, hasta que hemos podido tener un poco más de dinero y hacer tiradas un poco más largas, pero En vuestro caso fue El Exorcista, en catalán. No, en nuestro caso fue, El Exorcista fue relativamente bien, pero tampoco ha sido para tirar cohetes. Es muy curioso, tenemos 3 títulos que no son de género, aunque sí que son oscuros, ¿no? Es un thriller juvenil, que son los de Diana Urban, y el primero de ellos, Uno debe morir, funcionó muy bien. De hecho, sigue funcionando muy bien, ¿no? Ujú. Eh, y luego lo que te decía, hay esos libros que de repente, ostras, Jesús Cañadas ha sido un soplo no, ha sido un huracán, ¿no? Ha estado muy, muy bien, ¿no? Carlos sí también nos funcionó muy bien y ha ido títulos pues que nos han ido dando aire, mucho aire, ¿no? Y al final en una editorial yo creo que eso es lo que nos anima a seguir, ¿no? Ir encontrando esos títulos hasta que nos llegue ese, que digas, ahí van 50.000 copias. Pero es que es mucho mejor tener, en vez de tener un bestseller, tener varios, como les dicen, long run, Hmm. exacto, varios libros que tienen mucho recorrido. Te da más exacto. vidilla que, bueno, a lo mejor lo digo yo eso porque yo me conformo en lo que a lo mejor tengo, ¿no? Cuando me llegue un bestseller, pues digo mentira. Cuidado que nosotros consideramos bestsellers tiradas que no tienen nada que ver con lo que consideran Planeta y Penguin como bestseller, ¿eh? Ya, claro. Pero nosotros tenemos un long run que es de 2020, ¿no? Que es el de El lengua de pájaros de Víctor Sellés. Cada año está funcionando. Y ahora, de hecho, ya nos hemos quedado sin la primera tirada. Ya os digo que nosotros al principio íbamos muy fuertes y hicimos una entrada muy larga, que por fin ya se va a terminar. Y el original fue tapa dura y ahora vamos a lanzar un tapa blanda. O sea que muy contentos con un título de 2020 que funcionó, ¿no? Ujú. Ujú. Mary, Nosotros, sí, justo en marzo, no me acordaba, pues como hacíamos las preventas, pues justo pilló entre el paso de febrero a marzo, No escuches a la luna de Marina Tena. Entonces es verdad que se quedó como súper congelado, pero una vez se comenzó a abrir todo, funcionó bastante mejor y de hecho es de los que más hemos vendido. O sea, nuestro bestseller, longseller, es Legado de plumas y el segundo es No escuches a la luna. ujú. Entonces sí que es verdad que aunque empezó un poco más flojillo por la situación, luego ya mejor. Y en esta época en la que teníais planificado una serie de títulos así, ¿hay algún título que dijerais, si no hubiera pasado la pandemia, este había sido uno de esos libros? Mm. No era por Pues esperanza, si digo. nadie habla, Venga, yo. Sí, sí. venga. Para nosotras fue el libro que comentaba antes, Baxter, que es que fue nuestro libro pandémico que se quedó encerrado en las cajas que se mandaron a la librería y que no se pudieron abrir y que volvieron tal cual de cerradas habían llegado. Y sí, es una pena. No digo que hubiese, a ver, nuestras colocaciones eh, eran modestas, son modestas, pero, pero este libro tendría que haber funcionado bastante mejor de lo que funcionó. Es un libro que está muy bien, merece mucho la pena, es un libro de terror psicológico que ahonda mucho en la psicología y en el tratamiento de los personajes y tenía pues todas las papeletas, además que venía el día del libro y eso era nuestra apuesta, digamos, como para la primera parte del año. Ujú. Mary,
Yo lo estaba pensando y creo que Barro, justamente. Sí que es cierto que ya venía de una reedición de otra, o sea, salió con otra editorial, adquirimos los derechos y la ampliamos muchísimo. O sea, era prácticamente un libro nuevo. Y sí que notamos que entre la pandemia, que justo veníamos de esa época de no quiero leer porque ya me he hinchado a leer, y que era una reedición, fue más flojillo realmente. Luego se sigue vendiendo a día de hoy, pero sí que me da lástima porque creo que la nueva edición valía muchísimo la pena y se quedó un poquillo ahí pobre, o sea que creo que se merece más ventas de las que tuvo. Yo, En nuestro caso fue nuestra primera apuesta internacional. Fue Los últimos días de Jack Sparks, de Jason Arnold. Es un libro que nos entusiasmó. De hecho, nos lo recomendó Jesús Cañadas. Nos dijo, si tenéis que traducir algo, empezad por esto porque es la bomba, es la caña. Y sí, lo leímos. Es uno de esos libros con un protagonista que, lo voy a decir con todas sus letras, es un capullo sí. y que no te gusta, ¿no? Pero que al final, pues, no sabes por qué le acabas de cogiendo cariño, porque miente y es tramposo, pero y al mismo tiempo es muy egocéntrico y quiere estar siempre en lo más alto de la fama, pero claro, no se puede luchar contra el mal ni contra lo que te persigue cuando te ríes del diablo en redes sociales, ¿no? Entonces era una historia llena de momentos súper chulos. Además, me consta que tú lo has leído hace poco, Aritz, Sí, sí. y es la bomba. Casualmente vamos a hablar de los 3 libros ahora, porque precisamente de eso se trataba el programa de hoy. Son 3 librazos, ya lo puedo adelantar. Empezaremos con los Baxter. Shaila. Me sorprendió muchísimo. Pero de repente si te dicen, sí, como premisa, que vas a leer un libro sobre lo psicológico, sobre malos ratos, la verdad, muy malos ratos. El típico sitio así de casitas muy monas, muy estupendas, de cosas. Pero bueno, estamos acostumbrados a los slasher, a cosas así, y dices, bueno, pero si encima te dice, no, es que encima te lo va a contar un perro. Entonces es cuando dices, vale. Cuando ves la portada, yo vi la portada y dije, me encanta la portada, está aquí. Bueno, la giras, ostras, Es muy a la guay. vista así. Y cuando lees el libro y entiendes esa portada, todavía es más bueno. Y dices, hay algo que me fascina de estos 3 libros, es que tienen muchas cosas en común. Parece increíble que 3 libros que lo único que tenían de coincidencia era que en la época de la pandemia, los 3 libros están escritos, al menos una parte importante, en primera persona, que nos cuesta lo más común, libros. En los 3 libros se puede decir que hay algún narrador bastante tramposillo, por lo menos, claro, si te lo cuenta un perro, pues claro, de un perro, sobre todo sabiendo cómo empieza el libro, pues igual no es la mejor idea. Pero luego al final pasa un poco como con Jack, que le coges cariño al perro. Ujú. Y te das cuenta que hay muchos más animales que van sobre 2 patas más que por 4. Libro que Sí. te deja muy claro eso. Pero sobre todo hay algo que me encanta, por ejemplo, entre Barro y, ahora hablaremos de cada uno, pero entre Barro y Jack Sparks, es que son 2 historias en las que te van sembrando de pistas durante todo el libro. Luego, los puñeteros autores te encajan todo a la perfección y dices, ¿por qué no lo he visto todo esto? En Barro, es mucho más abstracto, es un viaje impresionante. Jack, el viaje es el propio personaje. Que luego entiendes también a Jesús Cañada que le gusta, porque de Rojos también, el personaje principal, también me recordaba, en algún momento me recordaba bastante, y dices, normal, que le gustara a Jesús. Pero ves que te va dejando miguitas y llega un momento que te empieza a encajar todo el puzzle y dices. Luego hay algo que también está en varios de los libros, que es esos saltos de primera a tercera persona. Es bastante complicado muchas veces que suele ver en qué punto saltar de primera a tercera. En este caso, Baxter y Barro lo hacen de maravilla. En el caso de Baxter, lógica bastante decir, cuando lo cuenta el perro, primera persona, cuando cuenta los demás. Barro, en cambio, es mucho más sutil. Yo me acuerdo cuando lo leí, lo releí primera vez, porque he leído la primera versión, me quedé para atrás y dije, bueno, ¿cuándo empezaba a escribir en tercera persona?
novela estaba en primera y de repente pasa algo y dices, está en tercera. O cuando entiendes por qué dices, vale, ahora entiendo todo. Entonces empezamos por Baxter. ¿Qué es lo que os llamó la atención, Sheila, para decir, este libro tenemos que traer? Pues es que está maravillosamente escrito. Es una maravilla. Es el estilo que tiene el autor es a mí es que, bueno, me encanta. Cómo te va metiendo a través de algo que parece fantástico, ¿no? Y en realidad no tiene nada de fantástico, porque ¿por qué no puede ser que nuestros perros piensen y tengan pensamiento y deseo y impulsos, ¿no? ¿Cómo te va retratando la vida de ese barrio residencial de los 60 americanos que tan acostumbrados estamos a ver, tan acostumbrados estamos a ver en películas y series y tal, ¿no? Esa vida ideal, esa casita, ese jardín y los vecinos y todo. Y ese retrato de cada una de las familias por las que pasa el perro y sobre todo a la última, que es Sí. terrible, ese matrimonio que Bueno, entiende muy bien luego el porque el matrimonio hijo y el ha hijo. salido como... Y Sí, 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 claro, pero se entiende también un poco, ¿no? Cómo el hijo ha podido salir como salió con esos padres que tiene, que no, parecen tan normales y... hay un momento en esta novela que llama mucho la atención y parece anecdótico, pero luego entiendes lo que decías tú, Carl, que sale como sale. Es un momento de intimidad entre los padres, un momento de los Mm, diálogos entre ellos que dices, aquí hay muchas cosas que no funcionan. Que tú ves las consecuencias que es Carl. Que Carl te aterroriza. Antes hablabas de yo que le coges cariño a esa persona. A Carl no le puedes coger cariño. no, Es un ser despreciable y además lo sabe y además se siente orgulloso de ello y además es un crescendo. Pero es la relación entre los padres, o sea, poner los pelos de punta de darte cuenta de lo real que es esa historia, lo real que es mm, esa disfunción familiar, como consecuencia está el hijo. Los padres mm, no lo ven o no lo quieren ver y el único que lo entiende y a través de él lo vamos entendiendo es Baxter. O sea, sí, el que mejor entiende a toda la familia, pues llama la atención bastante. claro. Por eso fue esa forma de contar cosas terroríficas a través de escenas súper cotidianas. Y luego que también quiero destacar el trabajo que hizo Blanca en la Sí. traducción. Que no creo que tiene que ser fácil traducir a entender que el que te está hablando es un perro. Mm, Y al principio yo tenía miedo que fuera impostado, que fuera a decir, vale, es un personaje humano que me hace ver que es un perro, pero no. Pero hay muchos detalles y está muy bien escrito. En el original estará muy bien escrito y la traducción está muy bien escrita. Te das cuenta de esas sutilezas de los olores. Hay un momento que en la segunda parte, en la segunda familia, vamos a decir, que empieza a oler que algo ha cambiado. No entiendo muy bien mm, y me han traicionado. Y entiendes, sí, dices, ¿cómo puedo estar entendiendo lo que piensa un perro? Y luego sí, sí, vas sí. leyendo el libro y dices, y es que el único que le entiendo es el perro. No los entiendo. ¿Qué están haciendo en este barrio? La verdad es que me impresionó mucho. Y sobre todo hay algo que me encanta, es porque cómo utiliza la violencia, no de una manera gratuita, no Ujú, para mostrar lo que el perro en realidad pudiera parecer, darnos cuenta justo de lo que os decía al principio, que los verdaderos animales son los humanos que rodean al perro, y acabas entendiendo al final que el más humano, el más sentimental, el más lógico con esos sentimientos sería el perro. No, sí, empezando como empieza el libro, que no podemos contarlo, y llegar hasta ese punto, decir, y el que con el que más empatizas es con el perro, pues claro. sí, sí. Este fue el primer libro que nos tradujo Blanca, que luego siguió con Elizabeth Destro en Cuando la oscuridad nos ama. Y la verdad es que
lo que decía antes de que el libro es que está maravillosamente escrito, es verdad que el original está así, pero es que el traslado en este caso es excepcional. Ujú. O sea que No, no. Y no se si, pierde nada de ese estilo, si de la tuvieras elegancia. que a una persona que estaba en aquella época a punto de pensar, de pisar esa librería y decir, voy a comprar este libro, en las cajas guardadas, no salieron. A esa persona, ¿qué le dirías para que comprara ese libro? Pues un poco lo que he estado diciendo antes y que es lo que digo siempre cuando me preguntan ¿y este libro? Que es eso, es una radiografía de un suburbio supuestamente normal e idílico, visto a través de los ojos de un perro que busca al dueño que se adapte a su carácter. Porque lo que a él le pasa y por el motivo por el que va yendo de una casa a otra es que él quiere un dueño que lo comprenda y que se adapte a su carácter y que sea algo eh, como el amo perfecto, ¿no? Él quiere a alguien a quien servir, pero con un motivo, con una razón. Y, y como no lo va encontrando, pues bueno, pues va yendo de una Ujú. casita a otra. Sí, sí, va yendo. Fácilmente va yendo, Sí. sí. Ya descubriréis por qué va cambiando de casa tan a menudo el perrito. Vamos a pasar a Barro, Mary, porque hablábamos de una familia disfuncional, en el caso de Carl y Baxter. Justo lo estaba pensando. ¿Qué vamos a hablar de la familia disfuncional de Alicia, la protagonista de Barro? Yo siempre te he dicho que para mí es de los libros más especiales que he leído jamás. Pero, entre otras cosas, porque tengo la sensación de que entró en mi cabeza y no sale. Porque unas presentaciones que hizo, se me fue la cabeza, me pinté de barro la cara y todo eso, y me empezaron a vacilar con Barry y ese tipo de cosas. Años después todavía hay gente que me la recuerda. Pero es que es un libro en el que se entiende también lo que es la salud mental. De una manera tan sutil, porque habla, si es cierto, hablamos de la premisa, que tenemos a Alicia, una hermana gemela que está ingresada en un psiquiátrico y tiene una familia, especialmente la madre, el padre era muy adulto, especialmente la madre, que prácticamente niega que exista la hermana. Esa idea de familia ideal no encaja esa hija loca que está metida en un psiquiátrico. Entonces Alicia tiene esa sensación de haber abandonado a su hermana, de dejarla a un lado, de tener ella una vida que su hermana no puede tener. Entonces empieza a pensar, amigos así, algo para poder llegar a ella. Y además, a su vez, pues se enfrenta con la madre y en principio es muy realista. En principio además es duro porque ves cómo sufre Alicia y hay un diálogo entre Alicia y su hermana muy duro. Y porque o sea, no es muy largo, realmente. Pero de repente todo cambia en el libro. Y de repente estamos con un libro de fantasía. Y de repente hay De barro. Portal, encima. Sí, sí. Fantasía de Portal, que es más complicado. Sí, sí, y además hay barro, y además no sabemos ni quién es la que está hablando, y además no entendemos nada de lo que está ocurriendo, y además tienen que hacer figuritas de barro, y además, y es una especie que hemos hablado muchas veces de videojuego en el que vas pasando etapas y fases y fases y fases para intentar entender. Cuando terminas de leer el libro y dices, es que no hay mejor manera de entender la reconstrucción de una persona rota del libro. ¿Cómo, ¿Cómo lo venderías tú? ¿Cómo venderías Barro a una persona que diga, bueno, sí, estamos hablando del 2000, pero ahora ya han salido muchos libros, ¿por qué tengo que comprar uno que salió hace 4 años? Em, Justamente creo que el punto fuerte de Alicia, aparte de que escribe genial, él tiene un léxico increíble, sabe manejar el lenguaje, es justamente cómo llega a canalizar y conectar con las personas de manera que no parece directo. O sea, es muy sutil, pero consigue conectar con la gente. En el caso de Barro, conecta mucho con la gente que tiene no solo una familia disfuncional, sino que tu madre te ha acaparado y tú al final
te presionas para encajar en su molde de perfección. O sea, ella es como, tú tienes que ser así. Y tú te obligas porque al final es tu madre y es la que te está obligando. Y tienes que cumplir porque es lo que has mamado. Entonces, si tienes una relación muy complicada con tu madre por este motivo, es tu libro. O sea, porque creo que es muy sanadora y es una manera también de ver que tú no eres tu madre y que no tienes por qué cumplir con lo que ella te pida. O sea, es momento de romper y ser tú misma. Entonces, sí que me he dado cuenta que varias personas que tenían relaciones familiares muy complicadas les ha llegado muchísimo, 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 pero a nivel de estar llorando a lágrima viva mientras leían. Y yo cuando la leí Ujú. me fascinó cómo estaba escrito, pero yo con mi madre me llevo muy bien. Sí que hemos tenido momentos más complicados, pero no tengo esa sensación de que mi madre me ha intentado hacer a su imagen y semejanza o cómo necesita que sea yo, sino he tenido mucha libertad para ser yo misma. Entonces, no sentí esa vinculación. Es como, el libro está muy bien, pero, pero ya está, ¿sabes? O sea, me encanta y está muy guay. Pero claro, luego cuando comenzó a llegar la gente de este libro me ha cambiado la vida, digo, ostras, o sea, qué fuerte. Y claro, me lo contaban y tal, digo, claro, es que a mí no me hizo clic simplemente porque yo no estaba viviendo esa situación, entonces yo no tenía esa necesidad, esa vinculación, pero claro, luego al resto de personas sí, y creo que realmente todos me comentaron, incluido tú, que era muy sanador. O sea, es darte cuenta de que hay más gente que pasa por lo mismo que tú y que tienes que tener el valor para romper con esa dinámica familiar. Y algo que me gusta mucho hablar es que tú no tienes por qué querer a tus padres. O sea, parece que nos obligan, sobre todo a la familia, a que tu padre puede ser horrible y tú tienes que perdonarle, pero no es verdad. O sea, tú decides a quién quieres y cómo le quieres y me da igual que sea mi familia. O sea, si yo no quiero quererles, no lo voy a hacer porque no se lo merecen. Entonces, me gusta también mucho ese punto de vista, que no es al que estamos habituados, pero es una reivindicación muy importante. O sea, al final tu familia es quien tú escoges, no quien te obligan a tener a tu lado. Ujú. Y además, yo tuve la suerte de leer las dos versiones de Barro y en dos partes muy diferentes de mi vida. La primera con las heridas abiertas y me removió muchísimo, y la segunda, cuando salió con Literal, de manera sanadora, una gozada. Puedo disfrutar de ese viaje. Yo sí, a cualquiera que coja este libro le diría, fíjate llorar. Vas a estar perdido durante buena parte del libro, no vas a saber ni qué es lo que te está pasando. Déjate llevar. Déjate llevar, que luego al final va a encajar todo. Vas a entender todo. Ya te digo, y para mí, si tienes una familia, como decías tú, pero también, si has sido una Alicia intentando sobrevivir, si una Lucía que has estado rota por completo, es un libro maravilloso para entender, poder reconstruir una persona. Y por eso yo recomiendo muchísimo también este libro, por eso, porque dentro de que están muy diferentes, y también tienes esa sensación de decir, entiendo a la perfección el personaje, empatizas perfectamente con el personaje, hay familias disfuncionales terribles, te das cuenta que lo que dices tú, que la familia no es precisamente el lugar idílico que nos han vendido siempre, que se diga de vez en cuando, pues viene muy bien. Y hablando de eso, ¿qué diremos de Jack? ¿Yo? Porque claro, hablamos de familias disfuncionales, pero la familia de Jack también, porque hay algo que me fascina de este libro, es que acabas el libro y no sabes muy bien qué ha pasado. Porque, claro, está escrito en primera persona, Jack, con comentarios de su hermano, con dos Ujú. personas completamente enfrentadas. Pues luego entendemos por qué están tan enfrentadas entre ellos. Al principio, el inicio del libro es como una especie de casi, vais a leer un libro escrito por mi hermano. Es porque me está dando un libro de tu hermano. Hay muchas cosas que no estoy de acuerdo, es mentira. Y te das cuenta cuando vas avanzando en el libro y dices, ¿a quién creo? Porque lo más sano para cualquier persona diría, ni de coña. Porque es egocéntrico, porque es capaz de reírse de los momentos más duros, de ridiculizar a cualquiera, de que es el foco de atención en todo, de manipular a cualquiera. Pero claro, ¿pero por qué me tengo que fiar también de lo que dice su hermano? Cuando desde el principio sabemos que ha pasado algo entre los dos hermanos. Y ahí lanzas una aventura en la que es un descenso a los infiernos terrible, yo creo que de los que mejor escrito he leído, porque te das cuenta cómo se puede romper una persona por completo, sí, que tiene terror, que tiene
él está investigando sucesos paranormales para entender si existen o no. Pero en realidad es un descenso a los infiernos de la humanidad, un descenso a los infiernos de lo peor. Encontrarte. Bueno, ¿cómo fue cuando Jesús os dijo, tenéis que leer esto? Yo creo que Jesús dijo, yo luego voy a colocar dientes rojos. Y haceros a la idea con este libro, porque luego igual viene por ahí un poquito. ¿Cómo fue ese momento de empezar a leer ese libro y darnos cuenta qué personaje es Jack? Bueno, con Jesús nos pusimos en contacto con él para la antología. Y entonces, cuando nos conoció y hubo muy buena relación, entonces es cuando nos dijo, tenéis que leeros esto, porque es la bomba. Tengo que reconocer que eran épocas en las que íbamos a tope, y entonces, no sé si conocéis a Cristina Carro, pero le digo, Cristina, échale un vistazo. Y me dijo, si no publicas esto, monto una editorial y lo publico yo. Y digo, sí, lo leímos y me dijo, ostras, esto es maravilloso y tal. Además, con Jesús ya. Yo creo que buena parte de lo bien escrito que está no solo es por Jason Arnold, que es un crack, sino también porque la traducción que hizo el propio Jesús Cañadas, pues también ha ayudado mucho. Eh, una de las cosas que más nos gustó fue el hecho de que fuese un manuscrito, ¿no? Lo que tú lees realmente es el manuscrito que Jason Arnold envía a su editora. Y entonces, Jack Sparks es un periodista que escribe libros sobre experiencias que vive en primera persona, escribió un libro sobre drogarse hasta las cejas, escribió un libro sobre ir a bandas criminales casi, y este libro que ahora quiere escribir es el de demostrar que lo sobrenatural no existe, ¿no? Y entonces esto nos encajaba de maravilla, vamos. Y No, más después de leer el primer capítulo. es que además es súper divertido, porque además conoces al personaje que el primer libro que escribió es viajando por Inglaterra con una máquina esta de saltar y lo que iba viviendo Sí, fuera y dices, hay que estar grillado para eso. El segundo se mete en bandas callejeras y dices, ostras, el cambio ya es potente. Y ya con las bandas callejeras no tenía suficiente. El siguiente es voy a probar todas las drogas del mundo y a ver qué pasa. Ah, perdón que os interrumpa. Ahora que lo estoy oyendo, o sea, está basado en Hunter S. Thompson, que se metió, o sea, hizo el de Miedo Jazz con Las Vegas, se metió en Los Ángeles del Infierno, o sea, me estoy dando cuenta de que está basado en él, sí, qué sí. curioso. Y lo gracioso de eso es que ya está preparando además de manera muy sutil, dejando caer de vez en cuando. Hay un plano oculto para escribir este libro. Ya se descubre todo al final. Pero hay algo, lo que dices tú, que sea un manuscrito es maravilloso. Un manuscrito, además, con notas directas a la editora. Dice, te hago Exacto. caso cuando me dices esto. Dice, sé que me vas a echar la bronca por esto, pero tengo que ponerlo. Hay un momento que dice, borra estas palabras de aquí, porque del texto para de atrás, borra estas palabras. O, no las borres. Pues tienes la sensación de estar leyendo ese manuscrito de verdad. Y además, que le suma la capa de su hermano estar investigando lo que le pasó a su hermano. Y además, con todas las notas, discutiendo su propio hermano de las opiniones de Jack. Claro, sobre todo la parte que le afecta más a él, lógicamente. Claro. Pero es eso, pero ves como la narración de Jack y la narración que luego hace su hermano, pues entrevistando a gente que estuvo con él y así, dices, aquí muchas cosas que no cuadran. Y ahí es cuando vas cayendo de repente en esa vorágine y acaba como acaba. Ya te digo, es descenso a los infiernos total. Pero tengo la sensación esa que acabas el libro. Yo tengo esa sensación de decir, sí, ¿qué ha pasado de verdad? Hubo algo muy bonito con este libro que nosotros lo seguimos en la edición inglesa montaron una página web, que era la página web de Jason Arnold. Y entonces, de Jason Arnold, de Jack Sparks. Y en esa página web hay tributos de gente, ¿no? De autores, está Paul Tremblay incluso, que escribe ahí, dice, conocí a Jack como si gente hubiese conocido a Jack y estuviesen tristes porque haya muerto y tal. Pues nosotros hicimos la versión en castellano y ahí hay tributos pues de Jesús Cañadas, evidentemente, pero también de Nieves Mories, de Borja Bilbao, hay de Víctor Seyés, o sea, de Carlos Sisi, conseguimos a varios autores que, oye, escríbenos como si lo hubieses conocido, como si fuese un gran amigo y te diese pena haberlo perdido, ¿no? Y que se haya muerto. Y entras en la página esta que creamos, que he tenido que buscarla ahora porque no me acordaba, porque está perdida, es
por eso digo que es una lástima que este libro no se conociese tanto, pero hicimos una página de WordPress, evidentemente no vamos a gastarnos dinero en eso, pero sí, creo que era jacksparksblog.wordpress.com, algo así. Y ahí están todos los tributos y es muy divertido porque la gente del mismo mundo editorial se implicó y se inventaban historias y decían, era muy, muy gracioso, estuvo muy bien. Ujú. Y ya te digo, o sea, a mí me ha fascinado, te atrapa sobre todo eso, el ver ese descenso, dices, ¿dónde va a acabar esto? Sabes que no va a acabar bien porque ya te lo Sí. avanza el hermano desde el principio, pero te va volviendo tan Bueno, loco todo, va volviendo tan... y dices, el título ya te dice que está muerto, lo digo. sí, Ya sí, se sí, sabe sí, desde el no. principio. Jack Sparks, que lo sepáis todos, está muerto. Sí, de hecho no hay problema. ¿Cómo ha pasado y eso sí que ya no se Eso sabe ya muy es otra bien. historia. Y acabar ese libro y seguramente tampoco tendré muy claro qué es lo que ha pasado. Yo Pero creo que este libro también engancha un poco porque apela o se dirige directamente al lado oscuro que todos tenemos, ¿no? Eh, cuando ves a Jack Sparks comportarse de una manera tan ruin y tan vil, ¿no? Igual apela un poco a los sentimientos más profundos de envidias o de ganas ¿no? O de cómo nos tratamos de movernos para conseguir ser los mejores en, ¿no? Entonces la gente lo odia porque ninguno de nosotros quiere ser como él, pero al final te toca un poquito porque dices, ostras, pues está intentando salirse con la suya, ¿no? O sea, no sé por qué le coges cariño, no sé si es porque lo pasa tan mal. le coges cariño, pero hay un momento, y aquí voy a dejarlo ya, hay un momento en el que ocurre algo y el pensamiento de él es, qué bien, voy a ser el único que sale de aquí. Con lo que va a llevar eso de éxito, de fama, de todo, dices, Es un capullo. te estaba cogiendo cariño, no me hagas esto. Sí, Y sí, esa sí, tal sensación de cual. decir, o sea, ahora que me estabas cayendo mediante bien porque conocía el sufrimiento que tenías, es esto ahora. Pero sí, es un personaje especial, completamente Sí. despreciable. Es un poco lo que hablábamos antes con Carl también, Shaila, es eso, es que dices que no hay por dónde, no le puedes coger cariño ni aunque quieras. Porque no por mucho que tenga una familia disfuncional y este tipo de cosas, no. Es que no puedes. Pues ya hemos hablado de los 3 libros. De que te tienes que ir, así que vamos a ir acabando. Así hoy queda un poquito más cortito el podcast, así cansar un poco y mi voz también. Sí quería deciros, lo primero ya de despedida, gracias por aguantar. Una de las razones por las que quería hacer este programa era para escucharos, para que la gente conociera sus libros que merecían otra vida. Y yo creo que los que amamos la literatura, y sobre todo la literatura con esos toques de terror, agradecemos es lo que hacéis. Pues, sabiendo lo mal que lo pasasteis, que de repente y aquí estamos. Ya que quedará en la gente y nos acostumbremos. Yo siempre suelo decir, a criticar estamos los primeros. Seguro que habré recibido 1000 críticas de esto está aquí, se os ha escapado una coma, y aquí no sé qué, y esto está mal escrito de esta parte, y esta aquí no encaja. Gracias, nos cuesta tanto decir cómo me ha gustado este libro, gracias por publicarlo, gracias por producirlo, gracias por darle una segunda oportunidad en el caso de Barro. Y a vosotros 3, os quería dar gracias, primero, porque si hoy llegáis con Baxter, se hubiera quedado ahí, en la caja. Pero que vaya saliendo de la caja poco a poco y la gente le dé una oportunidad, porque a ver quién puede decir que ha leído historia contada por un perro, bien escrita. No hubiéramos tenido, unido un poco a lo que estábamos hablando con Job, por ejemplo, Acércate. Acércate es un libro maravilloso, muy unido a todo lo que estamos hablando, y lo hubiéramos tenido si hubieras dicho hemos llegado. O Shaila, en su momento cuando hablamos y así, pues todo lo que sea señoras victorianas, fantasmas y todo eso, traer las señoras victorianas y no estáis vosotras. En el caso tuyo, Job, antes hablábamos y parece que lo hemos hecho queriendo.
Dientes rojos. Yo lo De Jesús siento, o sea, tengo que Cañadas. interrumpir aquí. O sea, ha sido de las mejores lecturas de este año. O sea, yo voy siempre con retraso, soy el Internet Explorer de las novedades. Y de verdad es que Dientes Rojos es que me pareció brutal. O sea, es que tuve que ir a Jesús a chillarle en plan, ¿qué coño has hecho? O sea, es que, o sea, me Es, alegro mucho de que no eh, cerraréis. sí, es brutal. Es brutal en muchos sentidos. Eh, si no habéis leído todavía Dientes Rojos, tendréis todavía mejor esa sensación de qué asco de Jack. Espérate a conocer unos cuantos personajes de este libro Pues sí. porque ¿cómo puede conseguir que sigas leyendo un libro con el inicio que tiene Dientes Rojos? Me parece, y además después de haber entrevistado a Jesús, maravilloso, entender toda la carga que tiene ese inicio, todo lo que lleva después, muy heavy. Y Dientes Rojos, para mí, coincido, es una brutalidad de libro, pero sobre todo lo bien escrito que está. En lo personal y lo que suponía y todo eso, también te que dar gracias por Budapest. Lo que es Nieves para mí, el cariño que le tengo, sé el exorcismo que ha sido para ella ese libro, darlo de esta manera y haber encontrado una casa que le quiere y que ha permitido escribir esa novela. Esa novela que es... hay que decir que vosotros os acostumbráis a escribir cosas, o sea, a publicar cosas que dices, no son cómodas. Y de paso también os quería decir, y ahora hablaremos de literal, también gracias por el cuidado personal, el cariño. Yo, Shaila, me encanta que de las primeras personas también que os dije este programa fuisteis vosotras y me dije, mira, pues está Baxter aquí y que os pareciera una buena idea y que os apuntáis aquí. Y así es que para mí es súper importante decir, yo estoy en mi casa, y hay gente tan loca como yo que se apunta. Gracias. Yo te tengo que decir que, ostras, hay un recuerdo que tengo tuyo, fue en Luminario en Zaragoza. Habíamos hablado para Jesús Cañadas, por email y todo eso, y de repente llegué, y te parece una tontería, pero que hablas por mi nombre, sobre todo con lo malo que soy yo para los nombres, que digo que se acuerdan de mí, del nombre. Y además mi nombre no precisamente. Y diga que fácil de acordarse. Y ostras, esas cosas se agradecen mucho, sobre todo el sentirte querido también por otro lado. Porque al final esto es un camino muy solitario, por todos lados, por editores, por autores, por divulgadores. No nos cuidamos nosotros, pues poco. Y Mary, ¿qué te voy a decir a ti? ¿Qué voy a decir a ti? Pues, por ejemplo, si hablamos de Alicia, la sombra de Cristo, si hablamos de libros complicados y libros polémicos y libros con mucha chicha, impresionante. Y son todos libros que tienen una segunda vida. Y hablando de eso también, le tengo altas. Me encanta. Este libro que le da vueltas, es que el otro día también, porque como Baxter también se agradece que le des vueltas a la portada para que se vea bien. Y sobre todo gracias a ti, porque eres familia. Eres familia y, hijo, el saber que estáis muy lejos, estáis lejos, nos vemos como mucho en el Celsius, o en el 42, o muy poquito. Pero da gusto cuando se me ocurren marcianadas de estas y quiero hacer alguna cosa. La respuesta no suele ser nunca, suele ser ¿cuándo? O suele ser ¿qué necesitas? Y os lo quería agradecer. Y pero digo, sobre todo quería agradecer porque muchas horas de vida, de épocas muy complicadas de mi vida, ha sido vuestra compañía literaria. Porque vuestros libros eran la parte de voy a evadirme y me meto en un mundo más oscuro. Y mira, el mío es muy oscuro, pero hay mundos peores. Y era como una pequeña luz que dices, ostras, que sí, que se puede estar peor, que vamos para arriba. Y ahora que estoy en un momento un poquito más animado, pues quería dar las gracias precisamente por eso. Porque, ostras, me pude imaginar lo complicado que fue. Yo tenía un pequeño negocio de ropa que ahí se quedó. De coser ropa era complicado, sin mercado, sin cosas así. Y que hayáis tenido las narices, lo habéis contado,
situaciones personales, haber recién arrancado poniendo todo el dinero, con la socia enferma y que no sabes qué hacer, las facturas. Mary, tú también, tu socio y tú, las condiciones que estabais. Lo más fácil era decir, hemos llegado. Pues que haya pasado los años y todavía estamos aquí. Agradecer. Y Yo Pues creo que muchas si algo gracias nos a ti, Ari. caracteriza, digo, si algo nos caracteriza a los tres es que somos muy cabezones. y os juntáis con un cabezón encima vasco, pues ¿qué voy a decir? Eso viene de serie. De verdad, muchas gracias por este programa. De verdad, leed los 3 libros. A ver, todo el catálogo merece la pena, pero cuando la próxima vez que vayáis a coger un libro, que entréis en la web, porque por desgracia las librerías siguen siendo sitios de que lo pides o encontrar vuestros libros es complicado. De repente encontrar 2 o 3 Pero que libros. vayan, que la Ah, gente, sí, si tiene una y librería, que vayan y que vayan digan, y ¿conoces esta pidan. editorial? No, pues la vas a Eso, conocer. eso. La vas a conocer por mis narices. Lo que pasa es que también es verdad que tenemos, yo por ejemplo en mi pueblo no tenemos ni una librería, tenemos una fotocopiada que tiene 4 libros y ya está. Claro. No, sí, Entonces, por eso digo, pero que si tienen una librería cerca, claro, pues que eso sí, que al lo final cojan por ahí, ayuda. claro, que lo cojan por Mm, ahí y si, mira, y no hay oportunidad, pues siempre están las webs. Siempre está, no vayáis al sí. señor Amazon y directamente a la web, hacer el pedido directamente en la web y oye, y de paso también decirle gracias. Y sobre todo, acordaros que no solamente hay que comprar el último libro. Que no, ¿qué has sacado ahora? Dice, ¿has leído todos los anteriores? Sí, vale, pues entonces coge el último. Pero si la respuesta es no, pues bucea un poquito y piensa, porque igual puede haber alguno que en vez de ser la última novedad, igual hay alguno que te llama más la atención. Y en vez de Puedo cogerte, hacer sí, puedo hacer sí, un inciso para contar algo gracioso, porque ya no es solo que no se hayan a lo mejor, que a lo mejor sí, a lo mejor no, leído los anteriores, es que cuando sacas un libro, supongo que a vosotros pasará también, y no habéis pensado sacar no sé quién, o ¿cuándo vais a sacar no sé cuál otro? Y es como, pero muchacho, por favor, primero, para sacar ese que tú dices, primero necesito vender este que tengo aquí, que estoy justo ahora mismo promocionando. y sobre todo que está muy bien pedir y a veces os pueden decir nombres y libros que, oye, mira, he leído este en inglés y es una barbaridad, echarle un ojo, Eso porque igual sí, sí, merece la sí, pena, eso se agradece mola, sí, mucho. sí. Pero, Sí. oye, ¿y si se os ocurre comprar los libros? En vez de pedir, si se os ocurre decir, mira, no tenéis este libro, pero este otro me llama la atención. Y en vez de coger la 17ª edición ilustrada con copias con los lomos pintados de no sé qué, no sé cuánto libro, que ha salido y al mes que viene va a salir otra vez con otro color y al mes siguiente va a salir con el tercer color y queréis que os compren todos, pues echad un ojo a otras editoriales. Echad ojo a estas 3 editoriales y a todas las que se dedican a la editorial independiente y decir, vamos a hacer una apuesta. Yo en su momento me metí en esto porque leía mucho más autores que autoras sin darme cuenta. Y dije, esto no puede ser. Y últimamente casi leo todo autoras y pocos autores. Hacedos una apuesta. El dinero que gastáis en editoriales, una parte, vosotros decir el porcentaje, una parte dedicarla a editoriales. Yo solamente propongo eso. Y en vez de coger el último en ese último seguramente en la biblioteca la vas a tener dentro de la. Ese dinero no lo gastas en una editorial que se está currando el intentar sacar la cabeza cuando no puede ni poner un libro en la mesa de novedades. Y cuando está ahí metido en el rinconcito ese, precisamente esto se llama el fondo de la librería, porque vuestros libros están ahí. Los libros que están ahí escondidos, que de repente ves 2 de una editorial y dices, uy, ese logo me suena. Y de repente está enterrado en 37 libros de Sanderson, 55 de Abercrombie, y todo eso, pues dan que nos demos cuenta de decir, no, hay que gastar también en esto. Y si hacemos una apuesta, en su momento Marito vino por aquí, me dijo, al final todo esto también es una apuesta política. Una apuesta de ¿qué mundo quiero? ¿Un mundo en el que 2 grandes se coman todo, publiquen lo que quieran? ¿O quiero un mundo en el que pequeños cabezones, o vosotros 3, se empeñan en sacar los libros que de verdad les apasionan? Yo apuesto por eso. Y por eso estáis aquí, y por eso estáis aquí. Así que, mil gracias. Es Gracias a ti, Aritz. Sí, gracias a Sí, ti. gracias a gente como Sí. tú y a divulgadores como tú, nosotros tenemos más visibilidad. Puedes contar con nosotros siempre que quieras. Pues ojalá llegara muchísimo más, porque es que no solamente es lo que hay que apostar, es que son libros muy buenos.
Porque yo siempre suelo decir, es que a mí no me suele gustar engancharme con ningún editorial en el sentido de voy a hablar de este libro seguro así, porque no, yo quiero hablar de lo que me gusta. Pero lo que tienen vuestras editoriales es que son muy buenos. Que no hay por qué irse a las dos grandes a buscar libros grandes. Muchas veces los libros grandes se encuentran en editoriales pequeñas. Que no tienen tantas ventas, sí, tampoco tienen tanta publicidad, tampoco tienen tanto hueco las librerías. ¿Lo vende el marketing o lo vende aquí en un país en el que los Carmen Mola y compañía dicen que eso lo venden ellos? Vamos a demostrarles que no. Vamos a comprar otros libros que no. Gracias a ustedes. Mil gracias a todo el mundo que está por aquí y al que escuche este programa. Y ya sabéis, os despedir con un personaje que hemos hablado a lo largo de esto, que es Jesús Cañabas, que escribió un libro que me encanta su despedida y se lo pedí permiso y me dijo que es buenos libros. Chao. Chao. Chao.